Bien, entonces, en el tema 6 se definieron algunas métricas del error. Se veía, por ejemplo, el error exacto, el error de elementos finitos. Se definió entonces la métrica de Sienkiewicz-Sue y se establecieron técnicas adaptativas para mejorar o reducir ese error. ¿Listo? De ahí surge entonces la técnica H adaptativa, la técnica P adaptativa, donde se busca mejorar el tamaño del elemento y el orden del elemento respectivamente en partes del modelo con un valor alto del error. Después, entonces, se habló también de la técnica HP adaptativa y de otras técnicas menos usadas como la R adaptatividad. El día de hoy voy a presentar entonces una introducción a la práctica 5 que es sobre la parametrización y optimización. El contenido entonces es el proceso de diseño, algunas nociones básicas de optimización, optimización en ANSYS, parámetros y los conceptos de espacio de diseño, puntos de diseño y diseño de experimentos que servirán para generar entonces la superficie de respuesta. Y con esa superficie de respuesta veremos cómo el punto óptimo está sometido a la variabilidad de los parámetros de entrada, dando lugar entonces al concepto de diseño robusto, que es el concepto de diseño que no se ve alterado por esa variabilidad, y otro concepto importante que es el 6 sigma. Bueno, entonces el proceso de diseño comienza inicialmente con un requerimiento o una necesidad, ¿sí?, traducida a requerimientos de ingeniería. A partir de ahí, pues se elabora, digamos, un diseño conceptual inicial y un diseño un poco más detallado que permitirá entonces conducir a una simulación. Luego de realizar esta simulación, se evalúa el desempeño del objeto, pieza o sistema. Si se encuentra satisfecho, pues entonces termina el proceso de desarrollo de producto dirigido por simulación, y si no se está satisfecho, pues entonces se realizan mejoras al diseño actual y se repite de nuevo la simulación. ¿Sí? Por lo tanto, es un proceso iterativo hasta que se dé con una solución válida. Normalmente, digamos que los ingenieros se encuentran bajo ciertas limitaciones del mundo físico y bajo limitaciones también de costo. ¿Sí? La idea es encontrar entonces el punto que mejor haga o mejor satisfaga las limitaciones tanto de costos como de requisitos de ingeniería o requisitos funcionales. Bueno, basado en esto surge entonces el concepto de optimización. Entonces, un punto óptimo es el punto donde la curva es plana. ¿Cuál curva? Pues la curva que relaciona la función de costo, función objetivo, perdón, con los puntos de diseño o la variable de entrada. Bien, entonces tenemos, como pueden ver en esta gráfica, una función general. Y se tiene que en este punto la derivada es 0. Luego se trata aquí de un mínimo y en este punto la derivada es 0. ¿Sí? Pero se trata de un máximo para esta curva. Bueno, ¿cuándo indica un mínimo? Cuando la segunda derivada es menor a 0. Perdón, ese es máximo, y cuando es mayor a 0, quiere decir que es cóncava hacia arriba, luego se trata de un mínimo. Bien. Se tiene también en la parte B la representación de una superficie de respuesta. Entonces,
Aquí se muestran dibujadas las curvas de nivel. Cada curva representa un valor de esta función en el plano o en el espacio de diseño bidimensional con parámetros de entrada X y Y. El óptimo entonces se encuentra en este punto. Puede ser un mínimo o un máximo, ¿sí? Dependiendo de la función objetivo. Bueno, para funciones en 3 dimensiones o superior, aparece el concepto también de hessiano. Y el hessiano es similar a esa segunda derivada que se tenía en el caso unidimensional para comprobar si se trata de un mínimo o de un máximo. En este caso, el hessiano es una matriz como la que se muestra en esta figura, bien, que relaciona las segundas derivadas parciales de la función en las coordenadas x, y y la segunda derivada mixta al cuadrado. Bien, entonces existen 3 casos. Este es el determinante, perdón, del hessiano. Este es el hessiano. Existen 3 casos. Si el determinante del hessiano es mayor a 0 y la segunda derivada de la función con respecto a x al cuadrado es mayor a 0, entonces se trata de un mínimo local. Si es menor a 0, tiene un máximo local. Y si el determinante de hessiano es menor a 0, entonces se trata de un punto de silla. Bien, entonces la idea es encontrar ese x que minimiza o maximiza la función f de x sujetas a diferentes restricciones y también a estos. Esta es una restricción, pero de otro tipo. O sea, esta es restricción, por ejemplo, el costo debe ser menor o igual a $5,000. O el factor de seguridad debe ser igual a 1.5. Bien. Y en general, basados en esta data, se tiene una clasificación de los problemas de optimización. ¿Sí? Si las restricciones son lineales, se trata de un problema de programación lineal. Si f de x es cuadrática y las restricciones son lineales, se tiene un problema de programación cuadrática. Ahora, si f de x, esa función, no es lineal ni cuadrática y las restricciones no son lineales, se tiene un problema de programación no lineal. Bien, entonces, digamos, en general puede existir optimización con restricciones y sin restricciones. Y dentro de las que tienen restricción, pues se hablan de estas 3: programación lineal, programación cuadrática, programación no lineal. ¿Vale? ¿Alguno tiene preguntas? Por ahora no, profe. Bueno, entonces continúo. Existen diferentes métodos para encontrar ese óptimo y uno de ellos es la búsqueda univariable. En la búsqueda univariable, lo que sucede es que se dispone de un campo, por ejemplo, un factor X y un factor Y, que se va a mover en pasos discretos. Entonces, inicialmente, yo estoy en un valor X dado por XY, y luego paso a un valor 2 dado por X y menos 1, ¿sí? Y luego modifico el factor Y. Entonces voy a incrementar Y, ¿sí? Y luego, como vi que X
se incrementó cuando fui a la izquierda, pues me sigo yendo hacia la izquierda. Y como fue cuando subí, entonces vuelvo a subir. Y así, de esta forma, voy encontrando el punto óptimo. Entonces siempre se deja fijo un factor y se va moviendo el otro factor. Luego dejo fijo el otro y lo voy moviendo. ¿Listo? Esta es la búsqueda univariable. Se tiene también la búsqueda aleatoria, que la idea es establecer unos límites a las variables o a los factores X y escoger unos puntos dentro de este dominio para evaluar esa función de costo o para hacer esa simulación y evaluar esa función objetivo. ¿Listo? Con estos puntos, la idea es construir una superficie como la que se encuentra en esta gráfica, utilizando para ello la interpolación, similar, por ejemplo, a la interpolación de elementos finitos o la aproximación nodal que se hacía para interpolar el campo de desplazamientos. Bueno, basado precisamente en los puntos óptimos que llega a encontrar el sistema o los puntos óptimos que existen, entonces se encuentra otra clasificación que es la que vemos aquí. Hay 4 problemas o 4 posibilidades de resultado. Como primera, entonces la solución es única, ¿sí? Como por ejemplo esta que está aquí. Entonces, si se trata de maximizar la resistencia, por ejemplo, que la función z represente la resistencia de un componente y este factor x y este factor y representen dos medidas o dos dimensiones. El factor z tiene una única solución óptima y está ubicado en este punto, ¿sí? Que es el punto de máxima resistencia. Bueno, entonces esa es una opción. Las soluciones alternativas, cuando se tienen dos puntos, donde la resistencia es máxima, o se tiene un intervalo, algo como este estilo se me ocurre, donde también la resistencia es máxima. Entonces, estos dos serían ejemplos del tipo de solución 2, que es solución alternativa. El tercer tipo es solución no factible, en cuanto a que es posible que el problema esté formulado de tal manera que no exista una solución. Por ejemplo, se desea una resistencia muy alta, ¿sí? Que el material no lo permite. O voy a colocar un ejemplo que coloqué también en la clase de la mañana. Se desea, por ejemplo, realizar el diseño o encontrar las dimensiones de una pieza que está sometida a flexión. Bien, entonces es un perfil en I. Y la idea, como ustedes saben, el esfuerzo es el momento aplicado por C, que es la distancia desde el eje neutro, hasta la última de las fibras, es hasta esto de acá, sobre I, que es el momento de inercia. Bien. Cuanto más alejado esté esta sección del eje neutro y cuanto más delgado también sea, pues mayor momento de inercia se genera. Bueno, se realiza, por ejemplo, una primera iteración donde se obtiene algo similar a esto que está acá. De forma que cuando el momento permanece constante,
Al aumentar el I, el esfuerzo disminuye, con lo cual esta viga puede soportar una carga mayor o se incrementa, digamos, el coeficiente de seguridad. Bueno, ahora imaginemos que esto se vuelve mucho más delgado o que la restricción es que las tres deben tener la misma masa. Esto se vuelve mucho más delgado. Sí. Y bueno, en este caso sería el óptimo. ¿Sí? Sin embargo, aparece un modo de falla que es debido al pandeo de del alma del perfil. Bien. Entonces el óptimo se produce precisamente cuando al adelgazar esta sección aparece el modo de falla de pandeo en esta viga de tipo. Bueno, eh, imaginemos que se realiza la simulación, la parametrización y que no se llega a la resistencia adecuada cuando ya aparece el pandeo de este perfil. En este caso se trata entonces de una solución no factible. ¿Mm? Y para poder solucionar este problema se deben relajar algunas de las restricciones. Entonces la restricción sobre la masa, por ejemplo, la masa debe ser constante, igual a 200 gramos, debe relajarse permitiendo una masa mayor, por ejemplo 400 gramos, con lo cual pues esto sea un poco más grueso. Bien. O la restricción sobre el material, también emplear un material más resistente. ¿Listo? Finalmente entonces aparecen los problemas no acotados, donde no existe un claro dominio del espacio de diseño y funciones que son, por ejemplo, monotónicamente crecientes. Algo como este estilo, digamos una función así. Bien. Entonces, ¿cuál es el óptimo de este punto? Pues sería por aquí. Pero no sabemos si esta función puede continuar por acá. Es decir, el problema no se encuentra acotado o definido apropiadamente. Bien, hasta aquí tienen alguna pregunta sobre optimización y alguna noción. Búsqueda variable, búsqueda aleatoria, digo univariable y aleatoria. Bueno, voy a continuar entonces con cómo se hace el proceso de optimización en ANSYS. Se inicia con la geometría parametrizada, bien, que hace parte de la etapa de preproceso. Pueden existir dentro de esta geometría parametrizada un solo parámetro, dos, tres. Creo que el límite de ANSYS, si no estoy mal, son 150 parámetros. Bien. Después de que la geometría se encuentra parametrizada, se realiza entonces un análisis de sensibilidad o un análisis de correlación. Este análisis permite filtrar o tamizar de forma que únicamente los parámetros que más influyen sobre la respuesta o sobre la función objetivo son los que se van a seleccionar. Bien. Los demás pues se descartan o se toman un valor fijo. Y es muy importante porque si se tienen problemas, por ejemplo, de dimensión 150, pensemos en cuántas combinaciones posibles con 150 parámetros existen.
Entonces, si cada uno de los parámetros puede tomar dos valores, por ejemplo, bajo o alto, entonces combinaciones posibles existirían 150 al cuadrado. Bien, con lo cual simular cada una de ellas tomaría un tiempo muy largo. Lo que se hace entonces es simular algunas de esas combinaciones y ver la respuesta dentro de un análisis de sensibilidad que permita escoger entonces cuáles son los factores más importantes en el cálculo de la función objetivo. Bueno, esto ya hace parte, digamos, entre el link de preprocesamiento y simulación. Después del proceso de análisis de sensibilidad o de correlación de factores, se hace un diseño de experimentos en donde el número de factores se reduce, ¿sí? Se establecen los niveles de cada uno de los factores y se establecen metodologías dentro del área de diseño de experimentos que sean acordes a lo que se requiere. Por ejemplo, puede tratarse de un diseño full factorial de 3 factores, 2 niveles, o 4 factores, 3 niveles, o puede tratarse de un diseño factorial incompleto, un diseño factorial colapsado, estilo Blanket-Burman, o utilizar un diseño compuesto central, que es el que utiliza ANSYS. Estos últimos tres creo que los tienen. Entonces, en esta parte, pues se escoge todos estos factores, se dan límites a los factores. Veremos más adelante qué se entiende por límite. Después de obtener los resultados de las simulaciones de ese diseño de experimento, entonces esos resultados son utilizados para la generación de superficies de respuesta, o digamos que empleados en el método de superficie de respuesta, que permiten visualizar el comportamiento de la función objetivo o del parámetro de respuesta frente a variaciones de algunos parámetros. ¿Listo? Pues una vez esto hace ya parte de la etapa de postproceso, que es visualización de los resultados para una mejor interpretación. ¿Listo? Y después ya se puede pasar, ya sea directamente a la generación de un reporte o a escoger el punto óptimo mediante procesos de optimización. También pueden seleccionarse o encontrar la robustez del diseño bajo metodología Six Sigma. Bueno, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, en algunas piezas, voy a dibujar aquí una varilla, donde se ve, mida la resistencia, ese es el SY, y tenga como parámetros el material, y además, entonces esto tiene un diámetro. El diámetro, ¿sí? Vale. Se tienen un lote de 100 varillas como estas. Si se ensayan las 100, no todas van a tener el mismo esfuerzo de fluencia. Va a existir una dispersión de ese esfuerzo de fluencia precisamente porque existen variabilidades tanto en el material como en el diámetro. Entonces, normalmente eh, esta función de esfuerzo de fluencia suele presentar un comportamiento
de curva de Gauss. ¿Vale? Donde aquí se dibuja entonces la probabilidad. ¿Sí? Y la probabilidad del 50% realmente es la media. Esta es la media, el valor de la media. Bueno, y la desviación estándar indicará qué tan abierta o qué tan estrecha es esta curva. Bueno, pues esta curva proviene precisamente de la variabilidad en estas dos. Y la idea es, si se tiene una función que establezca, por ejemplo, cómo varía la función de probabilidad de la variación del diámetro. Entonces, digamos que es algo así. ¿Sí? ¿Cómo varía el diámetro? La probabilidad de un diámetro dado. Por ejemplo, la probabilidad que el diámetro esté en este punto, entre este punto, es más o menos del 20%. Aquí sería, no sé, un 40%. ¿Sí? Y el diseño robusto lo que trata es que a pesar de que existan estas variabilidades en procesos, yo puedo asegurar un nivel de confianza mínimo donde sé, por ejemplo, que el valor no va a ser menor, por ejemplo, a un valor que esté por aquí, en este punto. ¿Sí? Entonces puedo decir, por ejemplo, con un 99% de confianza, que esa pieza no va a fallar porque se ha seleccionado un diámetro, ¿sí?, que es muy robusto, o un diámetro que, por aquí, que minimiza la probabilidad de fractura. Bien, entonces esto es lo que hace el proceso de diseño robusto. 6 sigma es muy similar. La idea es que la desviación estándar, esa métrica que define esta dispersión, se le llama sigma. ¿Sí? Por ejemplo, si es un sigma, una vez la desviación estándar, se encuentra al 66% de los casos, que sería, por ejemplo, un sigma, sería todos los casos que estuviera por aquí. 2 sigma, entonces es creo que el 87%. ¿Sí? 3 sigma ya se está llegando al 96% o superiores. 6 sigma ya es un error en un millón. Uno en un millón. Es decir, un 99.999%, ¿sí?, de confiabilidad, que no van a existir errores porque el proceso es bastante robusto a esas variabilidades. Bien, y esta es la metodología entonces 6 sigma. El último paso después del postproceso pues va a ser la generación del reporte, el archivo o la socialización de esos resultados. Bueno, ¿hay entonces preguntas hasta aquí? Continúo entonces. Este es el proceso aquí un poco detallado, donde esta hace parte de la toolbox, que es la zona a la izquierda del workbench. Entonces ahí se ve, por ejemplo, el análisis 6 sigma, la superficie de respuesta, la correlación de parámetros, la optimización eh, conducida por metas. Bien. Ahora hablemos sobre los parámetros. Entonces, en un proceso de diseño de ingeniería es importante diferenciar cuáles de las variables de entrada
influyen sobre las variables de salida de interés. Normalmente no es un proceso sencillo, es un proceso que consume mucho tiempo, ¿sí? Que es determinar estas variables de entrada que tienen una influencia en los parámetros de proceso. Bueno, las variables de entrada son también llamadas variables de diseño o parámetros conductores. Luego de realizar el proceso de simulación, apoyado precisamente en un diseño de experimento para escoger los puntos que se van a evaluar, por ejemplo, en el proceso de optimización de búsqueda univariable, entonces lo que se hace es en cada punto ir escogiendo cuál se va a evaluar. Me voy hacia la izquierda, luego en la dirección vertical, por ejemplo, me voy hacia abajo. Luego se observa que hacia la izquierda no funcionó, entonces hacia la derecha y hacia abajo sí funcionó, entonces sigo bajando. Tac, 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 y el óptimo, digamos, que se encontraba en esta parte. ¿Sí? Como si estas fueran las superficies de nivel, por ejemplo. Y el óptimo estaba por este. Bueno, y como resultado de ese proceso de simulación, entonces se tienen las parámetros de salida, también llamadas variables de estado, o indicadores de desempeño. Similar, por ejemplo, a los KPIs, son los indicadores claves de desempeño. Bueno, todos esos parámetros y de hecho la selección de un conjunto dado o específico de parámetros es un punto de diseño. Bien, entonces en este caso sería una combinación de material, por ejemplo el material 1 con el diámetro de 25.3 milímetros. Y esto es el primer punto de diseño, Design Point 1. Otro punto de diseño válido sería el material 2 con el mismo diámetro. Otro punto de diseño sería, por ejemplo, el material 1, pero con el diámetro de 20. Y listo. Entonces, esto es un punto de diseño, una selección de parámetros válidos. Bueno, el espacio de diseño es entonces el espacio recorrido por los parámetros de entrada. Entonces aquí el espacio es un espacio bidimensional caracterizado entonces por estos puntos, el punto 1,253, el punto 1,20, el punto 2,253, ¿sí? Y aquí, bueno, si existiera otro punto, este sería el punto y el espacio de diseño, pues sería todo esto que está dentro de este punto. Bien. Bueno, hasta aquí hay dudas. Bueno, continuando. El diseño de experimentos, entonces, establecen la escogencia de cuáles son esos puntos que se van a hacer, ¿sí? Si se tuvieran dos factores, entonces podríamos representar un factor en el eje X y otro factor en el eje Y. Y, por ejemplo, escoger estos 4 puntos que están aquí. ¿Sí? Se suele conectar los puntos. Y este es una representación de mi diseño de experimento. Este tipo es un tipo especial de diseño de experimentos que utiliza entonces puntos estrella, que son puntos que están muy al extremo, bien, muy al extremo en un factor, pero en los demás están
no tan al extremo, ¿cierto? Vean, por ejemplo, que si yo estoy modificando en mi eje del diámetro, aquí sería eje del material, y en este puede ser el, algo relacionado con el proceso. Eh, la temperatura de temple. Entonces voy a escoger, por ejemplo, estos puntos, un valor medio o quizás un poco alto de diámetro, ¿sí? Que está hacia la derecha, un valor alto, o voy a llamarlo medio, de material, y un valor medio de temple. Mientras que en este punto, entonces, es donde el diámetro se hace máximo, pero observen que el material y el temple tienen valores mm, no medios, sino cercanos a cero o al nivel de base. Bueno, esto se hace precisamente para evaluar eh, esa respuesta a estos factores en puntos extremales. Bueno, este entonces representa un diseño de experimento, ¿sí? Que se va a implementar. Bueno, con esos puntos se genera entonces una superficie de respuesta. Bien, obviamente esta superficie de respuesta se puede visualizar máximo dos factores, ¿listo? Y, y un factor de salida. Por ejemplo, este punto y este punto se genera entonces una interpolación de forma lineal, y aquí este otro punto con este otro punto. Es decir, hay muchos métodos de interpolación, todo esto se puede escoger, que van generando a partir de la nube de puntos esta superficie para determinar en un caso dado cuál puede ser el máximo o el mínimo de la función. Entonces eso permite encontrar no solo los máximos y mínimos, sino también la influencia. Por ejemplo, si se tiene un diseño dado por un set de parámetros escogidos en este punto y se quiere mejorar la respuesta, la resistencia, sin embargo, sin modificar mucho estos parámetros. Entonces, digamos que voy a limitar el movimiento a un círculo, pues lo más conveniente es irme hacia esta dirección, ¿verdad? Hacia la dirección que se maximice esta respuesta. Entonces, esa es la ventaja de utilizar las superficies de respuesta. No solo permite encontrar los puntos óptimos, sino también el comportamiento general de diferentes factores en la función objetivo. Bueno, por último, entonces aparece el concepto de diseño robusto y de Six Sigma. Ya les hablé algo de eso, y se tiene una media del proceso que está distribuida de forma de curva normal, ¿sí? Esta es una distribución normal, distribución de Gauss normal, ¿ok? Con los valores de 1 sigma, de 2 sigma y de 3 sigma. Y la idea es, por ejemplo, buscar que estos valores sean hasta 6 veces el valor de la desviación. Normalmente son problemas que utilizan 10 hasta 15 parámetros. Y los parámetros de entrada obedecen una distribución de probabilidad. Bien. Si no se tiene esta distribución de probabilidad, pues no se podrá realizar ese diseño robusto o ese diseño 6 sigma. Una de las formas de obtener esa función de probabilidad es, digamos, una función bastante aproximada. La vi en algún momento en un curso de predicción de la demanda.
es, por ejemplo, asumir un rango. Voy a poner un ejemplo, es el tiempo que gasto en ir a la universidad. ¿Sí? Entonces, el tiempo eh, más rápido, pero menos frecuente, es unos 12 minutos. El tiempo más largo, pero también poco frecuente, es cerca de 60 minutos. ¿Sí? Bueno, perdón, esto es 12 minutos aquí. Aquí entonces 60 minutos. También con una probabilidad, esta es la probabilidad de ocurrencia. El eje Y la probabilidad con una probabilidad baja. Y con una probabilidad bastante alta, intermedia, va a estar aquí cerca de 25 minutos. ¿Sí? ¿Qué es esto? Y bueno, estos 3 puntos me genera una función de probabilidad que puede ser, digamos, aproximada de alguna forma a una distribución gamma o una distribución de alguno de estos tipos. Bueno, y esta es una forma, digamos, muy aproximada de establecer eso. Lo ideal sería ir midiendo, ¿sí? Cada vez y tomar la probabilidad de cada uno de esos tiempos. Pero cuando no se dispone de esos datos, pues simplemente tomo, bueno, el dato más frecuente y el valor más bajo y el valor más alto. Y establezco una probabilidad en triángulo, una distribución eh, de probabilidad en forma de triángulo. Bueno, con eso, entonces, termina la clase de hoy. Se vio los conceptos de optimización, que es el punto óptimo, que es la función objetivo, que es la clasificación, basados si es con restricciones o sin restricciones. Se vieron también algunos métodos como la búsqueda univariable, la búsqueda aleatoria, para generar la eh, superficie de respuesta que permitía entonces no solo encontrar los máximos y mínimos, es decir, el proceso de optimización, sino el comportamiento de los diferentes factores a lo largo de ese dominio de diseño, que es el espacio de diseño. Luego se habló entonces de cómo se hacía el proceso de optimización en ANSYS, comenzando desde el preprocesamiento, pasando entonces por el análisis de sensibilidad, donde se filtran los factores más importantes y después con esos factores más importantes se realiza el diseño de experimento, la corrida de simulación para generar la superficie de respuesta y optimización o para generar entonces un análisis de diseño robusto. Bueno, eso es todo. No sé si alguno tenga alguna pregunta. Bien, bueno, esta es la práctica 5, es la última de las prácticas. Y la idea es que ustedes hagan el proceso de optimización de un gancho. No lo tengo actualizado, este PDF, este Word, digo PowerPoint. Entonces, en el transcurso del día de hoy o mañana, voy a terminarlo y lo subiré al TIC. ¿Listo? Pero bueno, para los que quieren ir comenzando, la idea es que es un gancho más o menos de este estilo. Este es el ángulo que se tiene. ¿Sí? Comenzando, por ejemplo, de un valor teta de 0 hasta un valor teta de, bueno, podría ser un gancho casi que de esta forma, pero no es el objetivo, ¿no? Bien, los parámetros a escoger, a seleccionar, va a ser el espesor, el ángulo, el ancho y el largo, ¿sí?
basados en que un cliente ordena un gancho que debe soportar mínimo 4.000 kilogramos fuerza y estar fabricado en un acero. Bueno, se pueden utilizar tres aleaciones de ese acero, el 1020, 1045 y 4140, con resistencias de 200, 220 y 320 megapascales. Estas resistencias me las inventé, igual que los costos, ¿sí? Y los costos específicos dados son $5 por kilogramo para el primero, luego 6.5 y luego 9 para el último. Bueno, los costos fijos asociados a la producción de los ganchos son de $500 y los costos variables están asociados al costo del material y al costo de manufactura. Entonces, ya les completaré bien a qué se refiere esto con costos variables. ¿Listo? Y la idea es encontrar varias soluciones. Primero, la solución que minimice la masa, ¿sí? Segundo, entonces, la solución que minimice el costo con un factor de seguridad mínimo de 1.5. Y tercero, cómo se comporta esa solución, por ejemplo, con ese factor de seguridad para cuando existen 400 unidades a producir, cuando existen 20 unidades o cuando existen 4.000 o más unidades. Bien, entonces seguramente, por ejemplo, cuando se van a hacer pocas unidades, los costos fijos sean los que dominen sobre los costos totales, por lo tanto un material mucho mejor eh, no tendría tanta influencia. Conforme se aumenta el número de unidades, entonces seguramente será mejor escoger un material más económico, ¿sí? Para poder minimizar esos costos, pero obviamente teniendo en cuenta la restricción del factor de seguridad. Entonces quizás esta solución, bueno, no sé, me atrevería a pensar que pueda ser más delgada, ¿sí? Aunque esta, eh, bueno, no sé, no puedo decir. Sí, entonces esa es la idea con este trabajo. Bueno, ¿para cuándo es este trabajo? Esta práctica 5 para el 21 de agosto. Entonces, no esta semana, tienen esta semana hasta el viernes y de ahí una semana adicional para completarlo, ¿bien? ¿Tienen preguntas? Bueno, entonces el problema que voy a resolver va a ser la optimización de un soporte con la siguiente geometría. Entonces es un soporte, o sea, aquí un agujero. Bueno, a ver si me queda mejor. Bien, este es y que está soldado aquí a una placa base con 4 agujeros. La idea será determinar este espesor, va a ser un parámetro, voy a llamarlo el espesor de la placa, Este otro que se encuentra en esta sección va a ser otro parámetro. Entonces, espesor de soporte. Los agujeros tendrán un diámetro de 10 milímetros
Esta es una placa de 100 milímetros por 100 milímetros, una placa cuadrada. Y este soporte entonces deberá determinarse el espesor, pero también el ancho, ancho A del soporte, ancho del soporte, y deberá determinarse el diámetro de este agujero. Bien, bueno, antes de empezar, ¿alguno ve una opción para simplificar este problema? Por simetría, ¿no, profe? Exacto. Entonces aquí puede cogerse únicamente la mitad, ¿sí? La mitad de la derecha, por ejemplo, de este problema para simular. Bueno, ¿cuántos parámetros de entrada existen? Entonces los input parameters o los llamados parámetros de diseño o parámetros conductores. ¿Alguien me los puede decir? Serían 4. Exacto, cuatro. Cuatro parámetros de entrada que son el espesor de la placa, el espesor del soporte, el diámetro del agujero y también el ancho del soporte. Bueno, y bien, eso quizás es lo más sencillo. Ahora, ¿cuáles serían los parámetros de salida o las variables de estado? Bueno, pues no la he definido, pero necesito el factor de seguridad, ¿cierto? Necesitaría también la masa, ¿sí? Digamos que quiero como una variable de estado, cuánta masa estoy consumiendo y qué restricciones existen. Entonces, si este es el proceso, aquí viene la simulación y estos serían los resultados, ¿sí? Las variables de estado. ¿Qué restricciones le ven a este problema? Bueno, vayan pensando entonces las posibles restricciones. Traerlo. Voy a dejar definido como material el acero, ¿sí? Y geometría, el design model. Bueno, ustedes ya, de hecho, ya
han realizado parametrizaciones en ANSYS. Lo que pasa es que lo llamamos convergencia de malla. La idea era establecer como parámetro el tamaño del elemento y generar entonces la curva de convergencia, en donde se mostraba, por ejemplo, cómo variaba el desplazamiento máximo, el esfuerzo máximo o el error estructural en función del número de elementos o del tamaño del elemento. Entonces, como parámetros de entrada se tenía el tamaño del elemento o el número de elementos y parámetros de salida, el error estructural o el desplazamiento máximo. Bien, entonces eso ustedes ya de alguna forma han trabajado un poco sobre esto. Bueno, voy a crear entonces la geometría en el plano X, ZX. No, es en el plano ZX. En el plano ZX. Hay una opción donde yo puedo visualizar no, por ejemplo, el nombre de la cota B1, sino también la dimensión, o sea, 100 milímetros, ¿sí? Que es mucho más diciente. Pero ya no recuerdo muy bien y pues voy a hacerlo. La idea es bastante rápido para... Y puedo seleccionar los cuatro y establecer una condición de radio igual. Bien, ya todos tienen el mismo tamaño. Y establecer, por ejemplo, que entre este punto y este otro punto exista una condición de horizontal entre este punto y este punto. Entre este punto y entre este punto. Bueno, vale, no, este es aplicada a las líneas. Ok, bueno, no interesa. Bueno, ¿qué restricciones encontraron entonces para este problema?
Sí, lo que voy a hacer va a ser entonces extruir esto, aplicar y extruir, no sé, 2 milímetros. Sin embargo, este recuerden que va a ser un parámetro que se va a llamar como el espesor de la placa, ¿cierto? De la placa. Voy a dar clic derecho generar y puedo crear entonces otro plano, otro boceto en el XY. Sketching rápidamente. Tac. Bien, entonces esta dimensión H1 va a ser el espesor, que es un parámetro, el ancho, perdón. Este será el ancho de la placa. Ups. Control Z. Ya. Y que este punto, midpoint, bueno, esto sí está a la mitad, creo que ya se arregló. Sí, fixed. Vale. Entonces, esta dimensión, ¿qué otra dimensión más? El espesor del soporte, el diámetro y el ancho. Bueno, y el radio de este círculo. Bueno, faltaría otra dimensión que es esta longitud, ¿no? Pero voy a hacerla eh, igual a 2 veces este diámetro. Entonces, 1 y 2 veces, ¿vale? O hacerla mejor una sola vez, igual al mismo ancho. Entonces, dentro de dimensión, general, y B3. Y es importante colocarle el mismo nombre, que es el ancho del soporte. Ya no recuerdo cómo lo había escrito. O ancho. Bien, no fue ancho porque si no se hubiese actualizado a 31. Voy a ver aquí en el set de parámetros. Ancho placa. Bueno, pues quizás me equivoqué. Esta no la voy a llamar ancho placa, la voy a llamar ancho. A ver si puedo borrar esta cota. Ya, esta cota. Parámetro y se va a llamar ancho. Listo. ¿Qué otro? Me falta dibujar el círculo. Arco por 3 puntos. El punto 1, el punto 2 y el centro, de forma que se asegure que existe aquí una relación de estas. Bueno, voy a hacer un trim por esta herramienta, trim.
trim. Esto de acá, perfecto. Bueno, finalmente, entonces, este punto que tendrá un D5, un parámetro que es el diámetro del agujero, diam hole. Bueno, parece que ya está todo parametrizado, salvo por el espesor de esta parte. Entonces voy a crear de nuevo una operación de extrusión acá y en dirección voy a colocar dirección simétrica, both symmetric. ¿Sí? Y una de 4 milímetros, por ejemplo, que sea un parámetro que se llame espesor soporte. Bueno, generar. Y bien, ya se tiene entonces la geometría. Oh. Sketch. Bien, entonces esta es la geometría con la que se quiere optimizar. ¿Vale? Guardar. Bueno, entonces observen que se crea aquí este set de parámetros y en el set de parámetros se observa en la parte izquierda el outline donde muestran todos los parámetros de entrada, bien, que pertenecen a este sistema de estático estructural. Entonces tenemos el parámetro 1, el 3, el 4 y el 5 y el nombre del parámetro, el valor del parámetro y la unidad del parámetro. Como parámetros de salida, por ahora no se tiene ninguno. ¿Listo? Bueno, voy a abrir entonces el modelo en mecánica. Cerrar acá. Bueno, ¿pensaron sobre las restricciones? Vale, las restricciones, el factor de seguridad debe ser mayor a 1.3, voy a decir yo. El ancho no puede ser tal que llegue a tocar los agujeros. Entonces, esta es una restricción que voy a crear. Entonces, la idea es no permitir que un ancho llegue a ser como este valor, ¿sí? Que llegan los agujeros. Luego, si aquí había 10, entonces aquí al centro eran 10, 20, y entonces aquí 20. Entonces podríamos quitar 40 centímetros y decir que tanto el ancho como el espesor deben ser menor a 60.
¿sí? Entonces, ancho y espesor menor de 60. Otra posible restricción es el diámetro del agujero no puede ser, por ejemplo, mayor que el ancho. Diámetro de ese agujero debe ser menor al ancho. ¿Sí? Estas serían las restricciones a tener en cuenta. Bien, ya tengo el soporte. Voy a aplicar a continuación la condición de simetría. Listo, entonces en modelo de clic simetría eh, una región de simetría. Bueno, la geometría va a ser pues symmetric normal symmetric normal z, ¿verdad? Bueno, he debido crear primero, era la mitad de esto para después aplicar simetría. Vale, no interesa. Voy a eliminar esta condición de simetría y entonces generar la malla. Ok, pues esta malla es la malla que viene por defecto. La dejaré en este punto solo como por dar rapidez a la solución de este problema. Luego las condiciones de contorno. Insertar un soporte fijo en toda esta cara. Bien, y una fuerza, aquí una bearing load en esta superficie cilíndrica con magnitud entonces de 3000 newtons. El vector, dirección, voy a seleccionar en esta dirección.
en esta dirección. Bien, pero para este sentido, ¿sí? Entonces va la fuerza a tirar hacia acá. Aplicar, ¿ok? Como resultados, quiero ver los esfuerzos equivalentes. Luego Mises. Deseo ver también los desplazamientos totales. Y voy a insertar una herramienta de esfuerzo que mida el factor de seguridad. ¿Listo? Entonces, clic derecho, solucionar para resolver este problema. Bueno, entonces recuerden que este ancho no puede llegar, por ejemplo, a superar este valor de acá, ¿sí? Ni puede llegar a tocar a estas otras puntas, o sea, máximo hasta aquí, ¿listo? Hasta 60. Bueno, se está construyendo el modelo matemático. La idea es tomar el valor mínimo del factor de seguridad como parámetro de salida. ¿Listo? Al igual que la masa. Bueno, entonces ya se tiene la solución. Vean, por ejemplo, el esfuerzo equivalente, como es, el desplazamiento total y el factor de seguridad, que es máximo de 6.95. Digamos que se tiene un margen para adelgazar aún más esta placa, ¿sí? O trabajar con diámetros inferiores, con anchos más pequeños, ¿bien? Bueno, una vez solucionado la simulación, que ya funciona para un punto de diseño, la idea es extenderlo a diferentes puntos. Bueno, para ello, antes tengo que definir los parámetros de salida. Entonces, el factor de seguridad mínimo es un parámetro de salida. Clic. Y también el valor de la masa. A ver si está por acá. Geometría, modelo, contexto. Bueno, volumen podría ser, ¿no? El valor de la masa simplemente resulta de multiplicar el volumen por la densidad. Entonces, el volumen también es un resultado. Y quiero el volumen total. Listo. Entonces es la idea minimizar el volumen de este soporte. Bueno, moviendo o variando los parámetros que se tengan ahí. ¿Okay? Y manteniendo obviamente un factor de seguridad mínimo de 1.3. Bien, entonces doble clic en set de parámetros. Aquí se puede observar en el outline los nuevos parámetros de salida o las variables de estado para generar un nuevo
parámetro de salida, entonces puedo crear la función o la expresión en este campo de valor, decir que este nuevo parámetro sea igual a el volumen total, que es el P7, multiplicado por la densidad, que va a ser 7,83 gramos sobre milímetro cúbico. Y este es la masa que tiene unidades mensaje. Bueno, error, la expresión está mal formada. Description, masa, expression type. Bueno, aquí ya quité el valor del token. Hay algo raro. Bueno, simplemente voy a dejar esto por acá. 7,83. Bueno, ese es ANSYS 7,83. Tomo el P6 por P7. Sí, está calculando bien ese nuevo parámetro. Ahora si yo tengo 1.1 por P7, me lo calcula bien. Ahora 1.1. Sí, observen que aquí, por ejemplo, al definir este parámetro, que es un parámetro que tiene unidades de volumen, entonces aquí aparece, por ejemplo, el volumen o una sección de módulos. ¿Sí? Y yo en descripción puedo establecer qué significa esto. Entonces voy a multiplicar este por el P7, que es la masa, por la densidad, que es 7,85. ¿Sí? Y con esto ya tengo entonces la descripción, que es la masa. ¿Sí? Y aquí entonces este P8 es masa.
Esto sería 7.85 por el volumen. Me está dando un valor extraño. Entonces hay que darle recalcular o cuando se recalcule se actualice. Update all design points. Ups, no hay que- bueno, es que aquí como unidades está metro cúbico, entonces es un poco complicado. Bueno, en fin, se pueden definir expresiones o cálculos del estilo 7.85 por esto. Por ejemplo, si se quisiera definir el costo, entonces que este fuera el costo por unidad de volumen y entonces aquí se vería el costo en, por ejemplo, en dólares, ¿vale? Estos son los puntos de diseño, entonces esta tabla representa todos los valores que toman para ese punto. El espesor de la placa, un valor de 2 milímetros, el ancho 41, el diámetro del agujero casi 13, el espesor del soporte 4. Y como resultado da 6.95 el factor de seguridad, un volumen total, tal. Bueno, la idea entonces va a ser jugar un poco con esto, crear un nuevo espesor de placa, voy a decir que es 1 milímetro, un ancho de 30, va a ser más pequeño, el diámetro del agujero, entonces aún más pequeño, 8 milímetros, el espesor del soporte, entonces voy a reducirlo a la mitad, 2 milímetros, y a partir de ahí, pues que calcule con los nuevos valores ya dados por este. Entonces, para calcular, clic derecho, Update, ¿sí? Sin embargo, yo no puedo ver los resultados, o sea, puedo ver los resultados del factor de seguridad, de volumen y digamos, este parámetro creado, pero no puedo ver los resultados dentro de ANSYS. Para poder ver los resultados, doy clic en retener los datos. O sea, lo que hace ANSYS es tomar los datos de una simulación, mostrarlos en esta tabla, después borrarlos si no tienen el retain y recalcularlos, ¿ok? Entonces, de esta forma, fuerzo al programa a que se guarden también los resultados de la malla. Entonces, doy clic derecho y Update. Entonces, aquí pues se creará una nueva simulación con una nueva geometría, ¿sí? El software seguramente tiene que hacer un nuevo mallado y resolver este ejercicio. Bueno, esto toma tiempo. Ya verán ustedes que con un punto de diseño toma alrededor de 3 minutos. Ahora multipliquen eso, por ejemplo, con 300 puntos de diseño. ¿Sí? Es bastante tiempo. Bueno, el segundo paso va a ser realizar el, el diseño de experimento y realizar la superficie de respuesta, perdón. Bueno, entonces espero que esto cargue rápido. Bueno, dice, el requiere user input. A ver qué sucedió.
Esto quiere decir que hay un problema con, con con la parametrización, o sea, requiere de alguna entrada del usuario para poder resolver. Entonces, puedo dar clic derecho y establecer como el actual, como current, y ver qué pasa, ¿sí? Porque no se está generando la simulación. Entonces, observen que en el modelo aparece un signo de interrogante, requiere de algún dato del usuario. Bueno, entonces este es un problema que surge porque no se encuentra correctamente parametrizado la simulación. Veamos qué está pidiendo aquí el mecánico. Ups, en geometría hay algún problema. Sólido, pero aquí parece ser que no se creó material. Está raro. El ancho es de 30, el diámetro del agujero es de 8, el espesor del soporte es de 2. Bueno, está un poco extraño. Voy a abrir la geometría. A ver. Lo ideal sería, por ejemplo, antes de resolver, tratar de jugar con esos parámetros de entrada y verificar que la geometría que se está creando sí es la que se desea. Bueno, yo creo que por cuestiones de tiempo ya no voy a alcanzar. ¿Sí? Entonces, hasta aquí hay preguntas. Les traeré el viernes este modelo un poco más detallado, más analizado. ¿Listo? Listo, profe. Vale. Bueno, profe. Eh, ¿Preguntas? Profe, ¿hay una forma de meter en ANSYS esas restricciones? Sí, sí, cuando se está haciendo, o sea, este es primero el set de parámetros. Cuando ya se está haciendo la exploración del diseño, que es aquí para la superficie de respuesta y todo lo que tenga que ver con el design of experiments, esas restricciones se pueden colocar. Profe, ¿usted va a subir la clase a YouTube? Sí, voy a pausarla de una vez. Ah, listo.